la oración. La oración es un tema muy amplio, ¿sí? Que abarca muchos subtemas también, pero vamos a ir llevándolo de a poquito, vamos a ir tratándolo de a poquito, porque la idea es que sea de edificación para nosotros, que podamos crecer, que podamos acercarnos más al Señor y que nuestra vida espiritual cada día crezca más, ¿sí? Que podamos ser maduros espirituales, no niños en la fe. Dice que los niños en la fe son llevados por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Van para un lado, van para el otro. El niño en la fe se maneja mucho con las emociones y con los sentimientos, ¿sí? Y el hombre maduro en la fe no se maneja con emociones, no se maneja con lo que siento, sino con lo que Dios dice en su palabra. Eso es clave, hermano. Nuestra fe está fundamentada no en lo que siento, porque si un día no sentís nada, un día te sentís abatido, un día te sentís mal, no te queda fe, no te queda nada. Por nuestra fe está anclada, ¿sí? En la palabra de Dios. ¿Es así? Anclado en la palabra del Señor. Es nuestro ADN que recibimos en el momento de nuestra conversión. Cuando nacemos biológicamente recibimos el ADN de Adán, pero cuando nacemos espiritualmente recibimos el ADN de Cristo, ¿sí? La naturaleza divina, el Espíritu Santo en nosotros que transforma nuestra vida, para que crezcamos y maduremos y realmente tengamos una vida de bendición. ¿Cuántos pueden decir, yo me gozo en mi Dios? Yo me gozo en mi Dios. Amén. Yo me alegro en el Dios que tengo, ¿sí? No reniego de mi Dios, le doy gloria a ese Dios. Y ese Dios cada día me impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. Porque el tema de hoy sería, ¿a dónde nos llevan las dificultades de la vida? ¿A dónde te llevan? ¿A dónde te llevan los problemas? ¿A dónde te llevan las dificultades de la vida? Hoy vamos a estar hablando un poquito de ese tema y acerca de una persona, una familia y específicamente una persona de esa familia. ¿A dónde nos llevaron las dificultades, los problemas, las condiciones que estaba viviendo, pasando? Pero vamos a hablar, y ya estamos metiéndonos en la oración. Poneme Proverbios 15:29, vamos a recordar algunas cositas y vamos a meternos rápidamente. Proverbios 15:29 y Juan 9:31, ¿sí? Que son los textos de base. Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no conocen a Dios. Amén. Los que ignoran a Dios. Dios está lejos de los impíos, pero me gusta el pero Él oye. Dios oye. Amén. Dios oye la oración de los justos. Y poneme Juan 9:31. Pero Dios oye la oración de los justos. La oración. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tenés tiempo para orar? ¿Estás muy ocupado por ver de un lado para el otro? ¿Cómo está tu vida de oración? Y sabemos que Dios no oye a ¿quiénes? A los pecadores. ¿Se acuerdan lo que decía Salomón? Dios está lejos de los impíos. Él no oye a los impíos. Jesús dijo lo mismo. ¿Vio cómo la Biblia no se contradice, no? Dios es uno solo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿sí? Los justos, ¿verdad? Los que amamos al Señor, los creyentes, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a ese, ¿qué hace Dios? A ese oye. O sea, Dios me oye. Y yo dice, Señor, me oirá Dios, se acordará de mí. Sí, a veces pensamos que para que Dios oiga tenemos que hacer una super oración y llenarla de adornos. No, Dios no necesita adornos, no necesita una super oración. Dios necesita un corazón que le crea y que esté dispuesto a estar a solas con Él. Porque dijimos que la oración no es cambiar los propósitos de Dios. Esto es muy importante para el creyente hoy en día. Está muy distorsionado lo que es la oración. La oración no es para cambiar los planes que Dios tiene. La oración no es para quebrantar el propósito que Dios tiene y hacer lo que yo quiero. Eso no es la oración, ¿sí? ¿Qué es la oración? Punto número 1, la oración es comunión con Dios. Es comunión, es comunicarnos, es estar con Él, es tener comunión con Dios. Y de esa manera que conocer la voluntad de Dios. Y cuando conozco la voluntad de Dios, ¿qué hago? Tomo las decisiones correctas que tengo que tomar. Amén. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones? Continuamente, desde que nos levantamos a la mañana tomamos. ¿De qué me voy a poner? ¿De cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Continuamente tomamos decisiones, salimos a la calle, enfrentamos la vida, los problemas, las dificultades, situaciones. Continuamente vivimos tomando decisiones. Tomamos decisiones desde que abrimos los ojos hasta que cerramos los ojos.
Continuamente tomamos decisiones y en ese tiempo tenemos que estar ¿en qué? En comunión con el Señor. Amén. La oración es ese tiempo de comunión donde le pido a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que quieres hacer? Situaciones laborales, situaciones familiares, decisiones importantes en la vida que tengo que tomar, decisiones que van a marcar mi futuro. Entonces la Biblia nos enseña que tenemos que tener esa comunión que es la oración, que es el método que Dios escogió para relacionarnos con Él. Ese tiempo de oración donde vamos a buscar, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad en este trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué manera resuelvo esto, Señor? Santiago dice en el capítulo 1, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Que Él dará abundantemente. ¿Para qué? Para que no tomemos las decisiones equivocadas. Comunión, oración. Entonces, la oración no es para que, bueno, voy a orar para hacer lo que yo quiero. Y hermano, tenés que orar para conseguir lo que vos querés. No, la oración me lleva a estar en comunión con el Señor. A través de la oración, Dios me fortalece espiritualmente. A través de la oración, las obras y los malos deseos de la carne comienzan a morir. El espíritu se fortalece y Dios que trae dirección a mi vida. Dios que trae sabiduría a mi vida. Dios que me da su voluntad para saber qué hacer en medio de las decisiones que tengo que tomar. La Biblia habla de un hombre como rey, es el rey David, que era un hombre exitoso, guerrero, valiente, pero era un hombre cuyo secreto estaba en la oración. Era un hombre que le consultaba continuamente a Dios, Señor, voy a atacarlos, no voy a atacarlos, ¿de qué manera? Y Dios le decía, anda a atacarlos, no lo ataques, anda por la retaguardia. Gracias. De esa manera se movía el Señor. Y tenemos el gran ejemplo de Jesús. Jesús oraba. Jesús continuamente buscaba la dirección de Dios, siendo Dios Él. Sin embargo, dice que Él se despojó a sí mismo y como hombre Él dependía del Padre. Y las cosas que oía del Padre Él hablaba. Tenía que tomar decisiones, elegir apóstoles y Él oraba. Oraba toda la noche, pasó la noche orando. Oraba de día, oraba de tarde. Un ejemplo de oración. Que lo que más le cuesta al cristiano es orar. Dígame. ¿O no? Podemos hacer de todo menos orar, hermano. Porque la carne no quiere orar. Nos cuesta orar. Nos gusta hacer, pero no orar. Porque la carne no quiere orar. Y tenemos esa lucha entre la carne y el espíritu. Y eso es lo que el diablo aprovecha, la debilidad del creyente en la oración. Porque el poder de la vida como creyente se establece cuando nosotros tenemos comunión con Dios. Porque el poder es de Dios. La gracia, la sabiduría, los planes son de Dios. Al no estar con Dios nos debilitamos espiritualmente. El diablo aprovecha la situación, tomamos decisiones apresuradas, nos enojamos, tomamos caminos equivocados y así vamos y venimos en la vida dando vuelta en un desierto donde no podemos salir. Y eso lo vimos la vez pasada. Dijimos también que la oración no es un castigo. Y también hablamos sobre que las consecuencias de un creyente que no ora, cómo es su vida espiritual, ¿verdad? Y dijimos varias cosas. Una persona que no ora no tiene rumbo. Diga conmigo, no tiene rumbo. Una persona que no ora no tiene rumbo. Una iglesia que no ora no tiene rumbo. Un creyente que no ora no tiene rumbo. Porque ¿quién te da el rumbo? Dios. Dios te da el rumbo. Pero pastor, yo leo la palabra, claro, pero la palabra debe ser interpretada en el espíritu. Amén. Si lo interpretas en la carne vas a estar ciego. El espíritu que te da inspiración y revelación y te muestra lo que Dios quiere para tu vida. Entonces un cristiano que no es un cristiano sin rumbo, al no tener rumbo está estancado. Al estar estancado está fastidioso, está enojado porque no sabe a dónde va y no puede avanzar y se estancó en su vida. Y sabe que algo estancado ¿qué produce? Produce mal olor, ¿verdad? Algo estancado produce pecado. Algo estancado produce deterioro en la vida espiritual. No tiene rumbo, está estancado. No tiene poder, es una persona sin poder para vencer. Es una persona débil espiritualmente. Donde el diablo acecha y la persona cae. Las tentaciones vienen y caen. ¿Por qué caen? Porque no tiene poder espiritual. Un cristiano que no tiene poder espiritual está sujeto y sometido a sus propios malos deseos, a las propias situaciones en las cuales no tiene poder para decirle no. Y al no tener poder para decirle no, automáticamente cae, se debilita, abandona, se queja, se pelea con uno, le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa al pastor, le echa la culpa a los hermanos, pero a sí mismo.
Porque no se examina a sí mismo, no mira para adentro. La culpa es de los demás y la culpa es mía. ¿Sí? Que he descuidado mi vida espiritual, he descuidado mi relación con Dios, por lo cual no tengo rumbo, estoy estancado, no tengo dirección y no tengo poder espiritual para decirle no y fortalecerme y seguir adelante a pesar de las circunstancias, que soy presa del diablo. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente. ¿Qué significa? Él te está esperando ahí, agazapado. ¿Sí? Como en la selva. Él espera que salgas de la congregación de la iglesia y te espera ahí, agazapado, para tirar su garra y agarrarte. Porque él sabe que estás débil espiritualmente. Y apela a tu debilidad para derribarte. Y no solo derribarte, hermano, el diablo quiere destruir tu vida, quiere robar tu fe, los planes que Dios tiene para tu vida. La oración es fundamental. La oración es fundamental, es clave en la vida de todo creyente. Es fundamental. Poneme Efesios 6:18. Efesios 6:18. Después Colosenses 4:2. Y después 1 Tesalonicenses 5:17. Lapicera y papel y anote. Bien. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo. El Salmo 34:1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Ven? No oramos a Dios en los tiempos malos. Orar no es, bueno, voy a buscar a Dios porque me va mal, a ver si me va bien. Debemos tener comunión con Dios en todo tiempo, siempre. Te vaya bien, no te vaya bien, estés contento, estés triste. Siempre tenés que tener comunión con Dios. Amén. ¿En qué contexto está hablando el apóstol Pablo? En una lucha espiritual. No tenemos lucha contra carne, sangre. Hay una lucha espiritual y Dios nos ha dado que armas espirituales para contrarrestar los ataques del enemigo. Y una de las armas poderosas es la oración, comunión con Dios. Necesito estar con Él. Él quiere estar conmigo. Yo necesito estar con Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración, todo tipo de oración, ¿sí? Acción de gracia, alabanza, confesión de pecado, oración de petición. Ahora no lo vamos a ver, pero con todo tipo me presento delante de Dios, presento mi vida, mi alma, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. ¿Ven? Una de las claves de la oración es la perseverancia, no abandonar, no dejar, orar solamente por un tiempo y luego detenerme, sino perseverancia, constancia y súplica por todos los santos, orando los unos por los otros, ¿sí? Orando en todo tiempo. Poneme Colosenses 4:2. Perseverar en la oración. Tenemos que orar. La Biblia nos invita a orar. Dios quiere estar con nosotros, velando en ella con acción de gracia, ¿sí? Así nos presentamos al Señor con esa actitud de agradecimiento a Dios, pero ¿qué? Despiertos, velando, vigilantes en la oración, ¿sí? Teniendo esa comunión. Dice la Biblia que sin Cristo estábamos lejos de Dios, lejos de la ciudadanía, estábamos perdidos sin Cristo en el mundo. Ahora a través de Jesús nos hemos acercado, nos hemos reconciliado y Dios quiere estar con nosotros. El reino de Dios vino a este mundo. Él nos vino a buscar. Nos habíamos alejado, estábamos perdidos, estábamos desprotegidos con un destino de muerte, pero Cristo nos vino a buscar. ¿Ves? Y ahora que el Señor está con nosotros, que ahora la barrera fue derribada, ahora tenemos acceso a Dios. ¿A dónde vamos, hermano? Porque antes íbamos a cualquier lado. Dios nos está esperando, porque Dios quiere darnos primero el descanso. Vengan a mí los trabajados y cargados, ¿ves? El descanso a nuestra alma. Pero también Dios quiere darte la dirección en la vida. Dios quiere darte dirección. Dios quiere que te vayas bien. Dios quiere que puedas cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Dios te quiere ver feliz. Decía hermano que está a tu lado. Dios te quiere ver feliz. No te quiere ver así. Pastor, no puedo más. Es un desastre. No aguanto. Que me lleve el Señor. Dios no te quiere ver así, hermano. Dios no te quiere ver quejoso. No quiere que te quejes. Dios no te quiere ver apesadumbrado. Dios te quiere ver feliz. Porque antes no lo tenías, ahora lo tenés a Dios. ¿Cuál es tu problema? Si teniéndolo a Dios lo tenés todo. Ay, pastor, pero me falta esto. Teniéndolo a Dios lo tenés todo. Estamos muy enfocados en el cuerpo, hermano. No, ay, me falta esto, no me limé las uñas, que no me corté el pelo. Estamos muy con eso, que el agua fría, el agua caliente, que hace frío, que hace calor. Porque nos enfocamos mucho en el cuerpo y no en el espíritu. Mire si nos preocupáramos espiritualmente de cómo estamos interiormente, ¿verdad? Pero estamos tan enfocados en lo externo porque estamos en este mundo y está esa naturaleza carnal
que nos desvían. Si estaríamos bien espiritualmente, estaríamos bien exteriormente. Amén. Llenos de fe, llenos de confianza, venciendo en las dificultades. Poneme Tesalonicenses 5:17. Orando, la oración. Primera Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. ¿Ven? Es un imperativo, ¿verdad? Habla de orar. Dios nos invita a orar. Y hablamos de los errores de la oración. ¿Se acuerdan? Jesús habló, sí, de los errores, lo que no tenemos que hacer. Dice, no sean como los hipócritas que oran para ser vistos por los hombres. Y cuando oréis, dice, no uséis vanas repeticiones, ¿sí? Pensando que por las repeticiones Dios te va a oír. De cierto ya tienen su recompensa. Aquel que ora para ser visto por las personas, aquel que ora para que lo aplaudan, para que digan que espiritual es, va a tener recompensa de las personas. Lo van a aplaudir, pero no recompensa de Dios. Aquellos que repiten oraciones pensando que porque lo repitan Dios se va a asombrar, hermanos, van a tener recompensa de los hombres, pero no de Dios. Y hablamos de tener una comunión fresca con Dios, una charla, abrir el corazón, no es repetir palabras, una relación de padre a hijo. Por eso Cristo revolucionó todo. Diga, Cristo revolucionó todo. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Debemos orar, debemos con esa comunión, enseñarnos a nosotros a orar. Y Jesús dijo, cuando oren, oren de esta manera y digan, Padre nuestro. ¡Plum! Derribó todo el pensamiento judío. Si consideran a Dios Padre, por eso cuando Jesús hablaba del Padre, decía, a este hay que apedrearlo. Es blasfemia, ¿cómo puede decir que Él es su Hijo? Y habla de esa relación filial, de esa relación fraternal que Dios quiere tener con nosotros, de un padre y un hijo. Oren de esta manera, así nos acercamos a Dios, como un hijo se acerca a un Padre, Abba Padre, esa relación. Y ahí el Jesucristo le vuela la cabeza y les abre la cabeza. Ellos pensaban un Dios lejos, un pueblo totalmente, un Dios santo, un pueblo pecador, separado, alejado. Nada lo podía acercar y Jesucristo dijo, no es así. Ahora Dios es nuestro Padre. Y Él está hablando, hermano, a los discípulos, a los creyentes. Los que no somos hijos de Dios, aquellos que hemos reconocido que somos pecadores, nos hemos arrepentido, hemos entendido la obra de Cristo, la hemos recibido, Dios nos adoptó como su hijo y Dios le dice, acérquense como hijos ahora. Padre nuestro, en medio de la familia de Dios. Y de esa manera Dios desea tener esa comunión con nosotros. Y estuvimos hablando acerca de a dónde nos llevan las dificultades de la vida. Y vamos a ver una historia muy interesante. El domingo que viene vamos a hablar algunos requisitos de la fe. Vamos a hablar requisitos de la fe, requisitos de la oración. Vamos a hablar un poquito acerca de los estorbos de la oración, lo que impide que Dios responda una oración. Pero estuvimos hablando a dónde nos llevan las dificultades de la vida y la necesidad de orar, la necesidad de tener dirección. Entender que la oración no es doblegar la voluntad de Dios. No es que oro para ganarle a Dios y Dios me lo dé. No es eso la oración. Quizás nos enseñaron eso, pero no es eso la oración. Como el ayuno no es doblegar la voluntad de Dios. Bueno, necesito un trabajo. Bueno, ayuná para que Dios te dé mejor el que vos quieras. No, yo no ayuno para obligar a Dios. ¿Cómo voy a obligar a Dios a hacer algo? ¿Cómo voy a obligar a Dios a que me dé algo, verdad? Buscaré la comunión con Dios. ¿Querés ayunar, hermano? Apartate ese tiempo, priva tu cuerpo de los apetitos materiales, pero para buscar a Dios, no para obligar a Dios a que te dé lo que vos querés. Bueno, es un capricho. Y nos han enseñado de esa manera, nos enseñaron mal. Nos enseñaron mal y tenemos que corregir eso. Amén. Necesitamos de Dios porque los planes son de Dios, los propósitos son de Dios. Él sabe mejor que nosotros y Él elige mejor que vos y mejor que yo. Él elige bien porque Él conoce todas las cosas. Por lo cual debo saber cuál es la voluntad de Dios para alinearme en su voluntad. Pero dijimos a dónde nos llevan las dificultades. Poneme Primera de Samuel, capítulo 1. Y vamos a ver la historia de una familia, de una persona. Usted la conoce. Seguramente la ha leído muchas veces. Pero que no tuvo una vida fácil, ¿verdad? Y poder entender lo que es la oración y poder entender a dónde nos llevan las dificultades, los problemas. ¿Por qué los problemas? ¿Un creyente puede tener problemas? ¿Un creyente puede tener dificultades? Porque hoy te dicen que un creyente no tiene que tener problemas, no tiene que tener dificultades, que no le tiene que pasar nada. Y es una mentira.
En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Es necesario pasar por diferentes tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Aquellos que quieren vivir piadosamente, ¿sí?, en Cristo Jesús recibirán persecución y pasarán por situaciones difíciles. El tema es entender que todo lo que sucede no es por el azar, no es por la casualidad. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Así también Dios tiene un plan para tu vida. Y así también Dios tiene un plan en medio de los problemas que estés pasando. Por eso la pregunta no es por qué me pasa, sino qué planes tiene, qué propósito, Señor, qué me estás enseñando, de qué manera estás obrando en mi vida en medio de esto que estoy viviendo, en el famoso para qué, Dios, y no por qué, sino para qué. Y vamos a ver la historia, 1 Samuel capítulo 1. A ver si se me despierta la hermana. 1 Samuel capítulo 1, y dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sefú, efrateo. Versículo 2. Ahí vemos un personaje, Elcana. Y él tenía dos mujeres, el primer error. ¿Sí? El primer error, que no vamos a hablar de la poligamia y esas cosas, pero el primer error ahí. Dice, y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana. Ana significa llena de gracia, ¿no? Muy favorecida, eso es Ana. Ana. Y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía hijos. El primer problema encontramos en esta mujer, ¿sí? Algunos consideran que Elcana tenía dos mujeres. Al no tener hijo Ana, era la costumbre de buscar descendencia con otra mujer. Por eso tenía dos mujeres, pero no es un tema que vamos a hablar hoy, ¿sí? Vio como Abraham también, ¿sí? Sara no podía tener y eligió la sierva. Era una costumbre que se utilizaba, que Dios no aprueba, ¿sí? Pero no lo vamos a hablar, pero Dios no lo aprueba. ¿No? Oiga, pastor, usted dijo, y ahora tengo dos candidatas, ¿sí? Una para el fin de semana y otra para la semana. No es así, hermano. No interpretemos mal la palabra del Señor, ¿amén? Dice, y Ana tenía un problema, ¿sí? Y era un problema grande. ¿Por qué era un problema grande? En ese tiempo, el que una mujer no pudiera tener hijos significa que estaba maldita por Dios, maldecida por Dios. ¿Sí? Era grave llevar esa carga, ¿sí? No tienes hijos, por algo será. Dios te maldijo para que no tenga hijos y encima no le vas a dar descendencia a tu esposo, ¿sí? Y esa era la carga que llevaba Ana. Versículo 3. Estamos viendo, lo vemos rápido porque muchos lo conocen. Y todos los días aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, ¿sí? Donde estaba el tabernáculo, donde estaban los hijos de Eli, que era, ¿sí?, el sacerdote, que era el juez en aquel entonces, Ovni y Finés, sacerdotes de Jehová. ¿Qué hacía su marido Elcana? Él llevaba a la familia a la iglesia. Era un hombre de Dios, ¿verdad? Porque él los llevaba al templo. Él llevaba a toda la familia a dar los sacrificios a Dios. Después vamos a ver qué tipo de sacrificios. Sabe que había sacrificios por el pecado, sacrificios por la acción de gracias, sacrificios de paz o de comunión también, que era esta clase de sacrificios que él venía a ofrecer al templo 3 veces al año. Él iba al templo, él iba a adorar a Dios, y no solo iba él solo, él llevaba a toda la familia, y eso es lo bueno, ¿eh? Él quería que toda la familia venga a adorar. Dentro de ese grupo, ¿quién estaba? Estaba Ana, que subía también a adorar a Dios. ¿Qué vemos del cara interesante? En principio vemos que era un hombre que no se quejaba. Ay, ¿por qué Ana no puede tener hijos? ¿Por qué, Señor, mis hijos? Él no andaba quejándose. Él iba a adorar a Dios. Un hombre de Dios. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todos sus hijos, a cada uno su parte. Así que vemos que eran sacrificios de paz, de comunión. En esos sacrificios una parte del animal se ofrecía a Dios y la otra parte sí lo compartía la familia. Y era como, eso se hacía en el templo, era como tener una comunión con Dios. Nos sentamos a cenar con el Señor, ¿sí? Esos eran los sacrificios donde participaba toda la familia, ¿sí? Parte se lo llevaba el sacerdote, parte era para Dios, pero el resto se quedaba en el templo y toda la familia comía en el templo para tener esa comunión. Ellos agradecían por esa paz con el Señor, esa relación con Dios, y toda la familia participaba. Es como que Dios nos invitaba a cenar.
Vio, dijo, aquel que le abre el corazón, entraré en él y cenaré contigo. Es esa comunión. Y había comunión en el Cana y los sacrificios, y ellos se quedaban. Y era un tiempo donde participaban no solo la familia, podía invitar amigos y se sentaban en el templo, comían y bebían y disfrutaban de la comunión con Dios. Amén. Ese tipo de sacrificio. Y era muy lindo, porque eso es lo que desea Dios, tener esa comunión con nosotros. Versículo 5. Dice, pero Ana daba una parte escogida. Cuando dice Ana daba una parte escogida, significa que le daba una porción doble. Una porción doble le daba a Ana. Pobre Ana, ¿no? Que Ana no podía tener hijos. Imagino que Ana iría ahí acongojada en un costadito, ¿sí? Y él iba con todo el entusiasmo, Penina iba con los hijos y ella iba ahí. Pero él le quería dar algo especial. Él quería que Ana se levante, que no esté triste. ¿Qué quería el Cana? Que Ana no esté triste. Dios no quiere verte triste. ¿Sí, hermano? Que te la veo. A ver, cambiame la cara, a ver, poneme una cara linda, una sonrisita. Dios no quiere verte triste, vamos que le hacemos cosquillas. Dios no quiere verte triste. El Cana no quería ver triste a su esposa. ¿Tenía motivos? Sí, era feo. Acuérdese que el no poder dar hijos era como si estuviera maldecida por Dios. Era una situación fea que vivía. Versículo 6. Versículo 5, perdón. Versículo 5. Este versículo es clave. Diga, versículo clave. Si usted tiene una Biblia, márquelo. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, no solo la amaba, y vimos que él no se quejaba, no era un hombre, yo amo a esta mujer y por qué no puede tener hijos. Pero mire algo que dice ahí, aunque Dios no le había concedido tener hijos. No dice porque Ana era mala, porque era un castigo de Dios, simplemente dice, Dios no le había concedido la capacidad de tener hijos. Ellos no lo sabían, no sabían el porqué, pero detrás de todo estaba Dios. Detrás de todo estaba Dios silvanando todas las cosas, porque todo tiene un propósito, Sí, Job iba a ser probado y él no lo sabía. En el cielo se estaba entretejiendo todo lo que Dios iba a obrar en la vida de Job, y Job no sabía nada, ¿sí? Y empezaron a venir las calamidades y él no se imaginaba que detrás estaba Dios haciendo algo maravilloso para su vida. Y así ellos no sabían el porqué, pero ¿quién estaba detrás de todo? El Señor está detrás de todo, Para los creyentes, para los que aman a Dios. Entendemos, por eso no nos desanimamos. ¿Sí, hermano que está a tu lado? No te desanimes. En medio de la pelea no me bajes los brazos. En medio de la batalla no te rindas, porque Dios está obrando de manera invisible sin que nosotros sepamos, porque son planes sabios, infinitamente sabios de Dios, que son para nuestro bien. Por eso, hermano, si te pasa algo que no entiendes, seguí adelante, seguí confiando, poné tu fe en el Señor, porque Dios está en el asunto para los que aman a Dios, para los creyentes, ¿verdad? Por eso seguimos adelante. ¿Cómo podés seguir si te echaron del trabajo? ¿Cómo podés seguir en esa enfermedad? ¿Cómo podés seguir en medio de la crisis? Claro, pues yo confío en Dios, porque Él me enseña que todas las cosas son para mi bien. Entiendo que hay un propósito, entiendo que la mano poderosa, aunque yo la no vea, no entienda, no sepa cuándo, sé que Dios está en el asunto, y si Dios está en el asunto, sé que esto va a terminar bien, exitoso para mí. ¿Ves? Ellos no sabían, pero Dios estaba en el asunto. Versículo clave, versículo 6. Dice, y su rival la irritaba. ¿Quién era su rival? Penina, la otra mujer, ¿verdad? Primero porque estaba celosa, porque Ana recibió una parte especial y despertaba esos celos y la irritaba. ¿Y qué hacía? La irritaba, enojándola, ¿y qué más? Entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿sí? Tenía la herida y le tiraba sal sobre la herida. No era muy buena Penina, era bastante mala, diga. Y una vez dice, ¿por qué a un malo Dios le da cosas y a una persona buena no? ¿No? Esas preguntas que, ¿por qué el impío recibe? Y nosotros que amamos a Dios, no, Dios tiene un plan y un propósito. No se trata de nosotros preguntarnos el por qué, porque hay una soberanía de Dios. Y hay un propósito de Dios. Dice la Biblia, no te impacientes a causa de los impíos, quédate tranquilo que Dios se encarga de cada uno de ellos. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Y luego dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará. No te preocupes del impío, preocupate en deleitarte, en buscarle, en estar con Él, ¿verdad? Esa es la clave. Eso, hermano, es lo que te mantiene vivo en medio de lo que esté pasando. ¿A dónde nos llevan las situaciones y los problemas de la vida? Vamos a verlo aquí. Versículo 7. Irritada, atacada, y así hacía cada año.
Hermano, vemos este Cana que cada año iba a la casa del Señor a adorar. Él iba a adorar a Dios, era un hombre de Dios. Pero cada año también Penina sí, atacaba a Ana, la irritaba, sí, la entristecía, le tiraba esa sal en la herida. Cada año iba y subía a la casa de Jehová. Y cada año la irritaba así, por lo cual, ¿qué hacía Ana? Lloraba y no comía. Y así estamos muchas veces nosotros, ¿verdad? Lloramos, no comemos, nos bajoneamos, pasamos esos desiertos y nos ponemos mal y estamos como Ana, reaccionamos como Ana y no entendemos que detrás ¿quién estaba? Detrás estaba el Señor porque quería hacer algo glorioso Dios. ¿A dónde nos llevan los problemas? Fíjese versículo 8, piense siempre en esto, ¿a dónde nos llevan los problemas? ¿A dónde nos llevan las dificultades? Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Cómo la vio el Cana? Llorando. Dijimos que el Cana quería que Ana esté feliz, le daba una porción doble, te quiero ver feliz, pero no estaba feliz, Ana estaba llorando. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Diga, el Cana era hombre. ¿Me entienden? Qué pregunta que hace, ¿verdad? Era hombre. Acá estamos los hombres. ¿Qué va a hacer? Somos así. No entendemos la sensibilidad de la mujer, ¿verdad? No entendemos. Mire la pregunta, ¿y por qué pensás que estoy así? A ver, analizá el Cana, a ver si se te prende una lamparita en un día. Él la quería ver contenta, la quería ver feliz, ¿no? Y no entendían. En vez de acercarse, darle una palabra de ánimo, de consolarla, de pregunta encima. Era hombre. No tenía mucho discernimiento ahí, ¿eh? No tenía mucho tacto tampoco. Pero digan, tengamos misericordia por los maridos. Por eso necesitamos la ayuda idónea. Amén. Gloria a Dios. Sigamos, no vamos a seguir con esto. Sigamos. Versículo 9. Dice, pero miren lo que pasó. Y se levantó Ana, medio como que logró, ¿no? El objetivo, más allá de no ser mucho tacto, dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebió el silo. O sea, no comía, lloraba. El Cana no fue muy astuto, pero logró que se levante, ¿sí? Y logró que más, que coma, porque lloraba y no comía. Y bebido el silo. Mientras el sacerdote Elí, sí, que era el sacerdote que ministraba en el templo, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, versículo 10. Ella, con amargura de alma, ¿cómo estaba su alma? Amargura de alma, ¿verdad? Qué tristeza que tendría en su interior. Vio como muchos creyentes dicen, ¿cómo estás? No, bien, hermano, adentro tienen una amargura de alma, un dolor de alma. Pero Dios no quiere que disimules. Dios no quiere que vivas de apariencia. Dios quiere que tu alegría esté en tu interior. No quiere que vivamos con amargura de alma. Amén. Ese no es el propósito de Dios. Entonces eso no tiene que pasar. Pero Ana estaba llena de amargura, lleno de dolor, año tras año. El no poder tener hijos, el no entender, no era un castigo, no sabía por qué. El no poder darle descendencia a su esposo, el recibir la agresión, sí, de Penina continuamente, que la irritaba, que la afligía, que producía dolor. Iba al templo y nunca podía disfrutar. Venía a la iglesia y siempre caída, siempre amargada, nunca disfrutando del Señor. Amén. Dice, pero ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró, ¿vio? Oró. Y esto es muy importante porque estamos hablando de orar. ¿Y qué es orar? ¿Qué tuvo ella ahí? Comunión con Dios. ¿Fue a quién? Fue a Dios. Y eso es muy importante. Dice, oró a Dios y lloró abundantemente. Digo, se descargó todo. ¿Qué pasó? Los años anteriores no lo hizo. Algunos dicen, yo pienso que oraba, que le pedía a Dios, Señor, dame. Pero yo pienso que quizás le pedía, pero le pedía sin fe o sin confianza porque estaba llena de amargura y lleno de angustia. Pero esta vez dice como que lloró abundantemente, dice que sacó esa amargura de alma del interior y lo más importante es que oró a Dios. Por eso le dije, ¿a dónde nos llevan los problemas de la vida? ¿A dónde nos llevan las dificultades? ¿Dónde está el propósito de Dios? Y sabe lo que podemos ver en esta historia, que el propósito de Dios era que Ana venga a Él. Era que Ana venga a Él. Y a veces no nos damos cuenta que muchas veces los problemas es donde Dios nos está llamando para que vengamos a Él.
para que vayamos a Él. No estamos con Él, seguimos nuestra vida. Cuando las cosas más o menos funcionan, ¿para qué voy a orar? No, Dios sabe, Dios me guarda, Dios me cuida, pero no estamos con Él. Y ahora podemos ver que detrás de todas estas dificultades que Ana y toda esta familia estaba pasando, era que Dios los estaba llamando para que vengan a Él. Quizás, hermano, en medio de tu problema, Dios te está llamando para que vengas a Él. Porque Él tiene un plan, ¿verdad? Él tiene un propósito. Dios tenía un propósito con Ana. Dios tenía un propósito con esta familia. Era familia, Elcana era levita, era familia de sacerdote. Dios tenía un plan con ellos. Dios quería levantar un gran hombre de Dios que se llamó más adelante Samuel. Ese gran hombre de Dios que iba a encaminar al pueblo nuevamente a Dios. Era ese mismo Samuel que iba a ungir luego al verdadero rey de Israel, al rey David. Mire si Dios tenía planes, mire si Dios tenía propósitos. Pero ¿será que ellos no buscaban a Dios de esa manera? ¿Será que Ana seguía caminando separado de Dios y los problemas hicieron que fuera Dios? Pero mire qué interesante, vamos a seguir la historia, versículo 11. E hizo voto, sí, hizo un pacto, un compromiso, diciendo: Jehová de los ejércitos. Cuando la Biblia habla de Jehová de los ejércitos se refiere al Dios Todopoderoso, al Rey de los escuadrones, el que gobierna los ejércitos en los cielos y en la tierra. A ese Dios Todopoderoso dice Jehová, Rey de los ejércitos: si te dignares, si mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, como Ana, con humildad, con sencillez de corazón, ¿verdad? Dice: y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Imagínese a Ana derramando su alma, derramando su corazón con humildad, buscando, si tú quieres, Dios, si es tu voluntad, si es tus planes. Y habla de tu sierva, ¿verdad? De tu esclava. No va con orgullo: en el nombre de Jesús voy a tener esto y lo otro, y le pidió, me das esto. No le exige a Dios, va con humildad, con sencillez, abre, larga su corazón a Dios. Dice: y lo dedicaré a Jehová, sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Yo, dice, y es un compromiso, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, será un nazareo, ¿sí? Un nazareo aquel que dedicaba su vida a Dios, y el pelo largo manifestaba que él decidió entregar su vida a Dios y no tenía que hacer ciertas cosas, no tenía que beber vino, sidra, ningún apetito carnal, nada simple, porque su vida le pertenecía a Dios. Y no solamente eso, dice, sino que lo dedicará a Jehová todos los días de su vida. No era necesario, porque era familia de levitas, por lo cual entre los 30 y los 50 años él tenía que prestar un servicio, así que Ana lo podía disfrutar 30 años, después iba a hacer el servicio. Sin embargo, ella decide entregarlo, darlo. Tampoco nazareo. Si el nazareo duraba un tiempo, el nazareato duraba un tiempo, puede ser 2 años, 5 años, el tiempo que decida el voto, y luego si se rapaba o nuevamente continuaba con su vida, pero ella decidió entregarlo al Señor. Versículo 12. Mientras ella, ¿qué hacía? ¿Cómo? Perseveraba en la oración, ¿vio? Perseveraba en la oración, estaba en la presencia de Dios. Hermano, una vez que ejercitamos la oración, que buscamos a Dios, cada vez vamos a querer estar más con Él, y más con Él, y más con Él. Es como que no quería salir de esa comunión, no quería salir de ese tiempo de oración. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, versículo 13. El sacerdote la miraba. Pero Ana hablaba ¿en dónde? En su corazón. No necesitaba gritar, no necesitaba expresar nada. Ella hablaba en su corazón. En su corazón se abrió al Señor, ¿verdad? Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. ¿Por qué la tuvo por ebria? ¿Qué se hacía en esos sacrificios de comunión? Se comía y se bebía también. Eso también muestra el estado espiritual, ¿no? Muchos estaban borrachos, ebrios, como era normal que esté ebrio. Y dice, bueno, una ebria más. Eso mostraba la condición del templo, la condición de la vida espiritual también, pero mostraba que a pesar de eso, Elcana iba a adorar igual a Dios. O sea, más allá de la condición, los hijos de Elí también eran corruptos, eran ladrones, pero él iba a adorar a Dios. No le importaba lo que hacían los demás, él iba a adorar a Dios. Elí la ve por ebria, versículo 14. Hay una enseñanza también ahí. Versículo 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Vio cuando no te entienden? Cuando no te comprenden.
Si encima que ella derramó su corazón, era sincera, el sacerdote que tenía que darle la bendición encima la toma por borracha. Dale, digerí tu vino, estás hablando así, no te entiendo, ¿no? El marido que no la entendía, el sacerdote que no la entendía, el pastor Dios no me entiende nadie. Pero fíjese el versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. He derramado mi alma delante de Dios. ¿A dónde te llevan las dificultades de la vida? ¿A dónde te llevan los problemas? ¿Qué hace un cristiano? Un cristiano ora. Un cristiano en cualquier circunstancia ora. Tiene problemas, ora. El cristiano tiene comunión con el Señor. Amén. Pastor, dígame qué hago. Orar, tenés que orar, tenés que ir a Dios, tenés que buscar de Dios. ¿Sí? He derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel otorgue la petición que has hecho. Y me gusta el versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Dice: y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Cuándo no estuvo más triste? Después de que fue a Dios. En la presencia de Dios se va la tristeza. En la presencia de Dios se va la angustia. En la presencia de Dios se van tus miedos, tus temores. En la presencia de Dios se van tus dudas. En la presencia de Dios se van esas lágrimas que te atormentan y te traen amargura a tu corazón. Cuando fue sinceramente a Dios, cuando abrió su corazón, los problemas hicieron que vaya a Dios. Y a veces no nos damos cuenta que en medio de las dificultades Dios nos está llamando para que vayamos a Él. La clave está en Él. Dios nos está llamando a orar. Dios nos está llamando a estar a solas con Él. Es que estamos muy ocupados, pastor, muy atareados, que mi trabajo, que mis hijos, que mi esposa, las prioridades de mi vida. Usted sabe, soy una persona, un hombre, una mujer. Y no, hermano, y así andas en la vida. Andas cansado, andas debilitado, andas errante, andas sin rumbo, andas estancado. Y no te das cuenta que todas las cosas que van pasando porque Dios te está llamando. Dios quiere estar contigo. Dios quiere que estés a solas con Él. Dios quiere frenarte en este camino sin pensar, sin rumbo, sin andar, porque Dios quiere darte dirección. Y Dios quiere darte, ¿qué? Quitarte la aflicción y darte alegría. Ya no estuvo más triste. Y esa es la clave, hermano. La clave de la oración. Hermano, una vez que oramos ya no podemos ser igual. No podemos estar tristes. Hay muchos creyentes que oran y siguen igual. Pero ¿cómo? Pero no hablaste con Dios, sí. Le presentaste el problema. Y bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás afligido? Domingo que viene vamos a ver un requisito fundamental de la oración, que es la fe, ¿verdad? ¿Qué crees? ¿Con quién estás hablando? ¿A quién te acercaste? Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Y oraste, sí, oré. ¿Y por qué estás así? ¿Y por qué estás caído? Puede ser que te pase un tractor por encima. ¿Por qué estás en esa condición si oraste? ¿De qué manera oraste? Ella abrió su corazón, ella fue sincera, pero ella fue humilde. Y ella no buscó imponer, dijo: si te dignares, Señor, si están tus planes, si está tu voluntad, concédeme. Y yo lo voy a dedicar, Señor, y te lo voy a entregar. Y vamos a ver qué pasó. Versículo 19. Dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se allegó a Ana, sí tuvo relaciones con Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Tuvo respuesta o no tuvo respuesta? Después de que fue a Dios, ¿verdad? ¿Estaba en los planes de Dios Samuel? Claro que estaba en los planes de Dios Samuel. Pero Ana no lo sabía. Tenía un propósito, claro que tenía un propósito. Pero Dios tenía un propósito con Ana. Dios quería que Ana venga a Él. Por eso Dios no le había permitido, no le había concedido, ¿verdad? Porque Dios tenía un plan, hermano. Y Dios tiene planes para nosotros. Y muchas veces estamos fuera del plan de Dios porque no vamos a Dios.
Vamos a pedir lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, pero no vamos a buscarlo a Él, no vamos a buscar su voluntad. No tenemos esa comunión que Dios quería que Ana tenga con Él. Por lo cual dice, levantándose de mañana, adoraron y fueron a su casa y Jehová se acordó de ella. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz ¿qué? Un hijo y le puso por sobrenombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel significa pedido a Dios. Y vemos cómo Dios respondió. Pero no solo Dios respondió. Poneme el capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Dice, y visitó Jehová a Ana. Hermano, luego Ana, después de los 3 años es destetado Samuel, ella lo lleva, lo dedica, ella cumple su palabra. Y mire lo que hace Dios, ella viene y cumple. Dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, la estéril, la que no podía dar a luz. Otra vez, y dio a luz ¿qué? La pelotita de la flauta. Ella le pidió 1, ¿y Dios qué le dio? 5. ¿Es el 500%? ¿Es así? ¿Cómo es? No es el 100%, no es Dios te da el 100. El 500, y te gustan los nenes, te voy a dar 5. ¿Cuánto le dio? 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 6:6? Poneme Mateo 6:6. Dios nos está llevando a Él. En vez de estar quejándote de tus problemas, Dios te está llamando para que estés a solas con Él. Porque Él quiere hablarte. Él quiere darte dirección. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Habla de un lugar, habla de intimidad, habla de estar a solas con el Señor. Ora, ¿ves? ¿A quién? A tu Padre que ve en secreto. Como hizo Ana, ya fue al templo, como era la costumbre en aquel tiempo. Pero no habló gritando para que todos la escuchen. Ella en silencio, ella abrió su corazón. Era comunión con Dios. Una relación exclusiva con Dios. Dice, y ora a tu Padre que está en secreto. El sacerdote no entendía nada, la trató de borracha, no discernía. Pero Dios sí. Dios estaba ahí con Ana. Al fin, habrá dicho Dios, al fin viniste, Ana, al fin estás donde tenés que estar. En ese lugar tenemos que estar, hermano. En medio de tu problema tenés que ir a Dios. Dios nos está llamando. Dice, tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿qué? Vio que Dios recompensa. Y no solo Dios le dio un hijo, porque Dios se lo da. Ana, que le dio una palabra y dijo, bueno, si me das el hijo yo lo voy a dedicar. Aunque no era necesario, yo lo voy a dedicar. ¿Y qué hizo Ana? Cumplió. Lo tuvo 3 años. Imagínense despidiéndolo a Samuelito. Ay, te lo doy que no lo doy, que lo doy que no lo doy. ¿Sí? ¿Me lo quede un rato o no? Pero ella fue, dijo, Dios me lo dio, yo voy a cumplir con Dios. Y cumplió su palabra. Pero Dios no dejó las cosas así, Ana ni se imaginaba. Dios le dio algo que se lo pidió, ella le pidió 5 hijos más. Le pidió, bueno, si te lo doy, ¿me das otro? No dijo nada. Dios le dio ese deleite que quería, pero Dios dio más abundantemente de lo que podemos entender o comprender, La voluntad de Dios, cuando realmente buscamos a Dios de corazón, cuando estamos con Él, Él se encarga de recompensar, es la recompensa de Dios. Por eso, hermano, en medio de los problemas nos aturdimos, preguntamos, vamos para un lado, para el otro, y Dios quiere que vayas a Él, que estés con Él, porque tiene un propósito mayor. Dios ya tenía en sus planes a Samuel y Ana no sabía. Dios ya tenía el sacerdote que iba a levantar al pueblo y aquel que iba a ungir al rey y Ana no sabía. Dios quería que Ana esté con Él, Dios quiere que estemos con Él. Dios tiene planes y propósitos, y no solamente eso, Dios tenía más deleite sobre Ana, cosas que no le había pedido, cosas que no estaban ni siquiera en su mente. Bueno, Dios hizo el milagro, me dio uno, y Dios dice, tengo más todavía. Tengo mucho más, porque ahora aprendiste, ahora estás conmigo, ahora buscas mi presencia. En vez de buscar a Dios, hermano, por cualquier cosa, por nuestros caprichos, lo buscamos a Él, buscamos su dirección, entendemos que dependemos, que confiamos, que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos, pero Dios también se encarga de recompensar públicamente al 500% la oración. Pero vamos a ver, poneme el capítulo 2 y terminamos acá.
algo muy importante, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver 3 cositas. Capítulo 2, versículo 1 dice: una vez que nació Samuel, una vez que Ana lo entrega a Samuel, vuelven al templo como era su costumbre. Esta vez, hermano, Ana era una mujer de Dios. Y le voy a decir por qué. Dijimos que en ese tiempo era un tiempo espiritual que Israel pasaba terrible. Los sacerdotes eran corruptos, los hijos del sacerdote eran corruptos, eran ladrones, y había que entregar ese nene en manos del sacerdote, ¿no? Aquel que no podía cuidar a sus propios hijos, aquel que miraba la vista gorda frente a la corrupción que había, aquellos que hacían pecar al pueblo, y ella lo entregaba, pero ella no se lo entregaba al sacerdote, ella se lo entregaba a Dios. Es una mujer de fe, ella confiaba en Dios. Y ahora vamos a entender el capítulo 2, y ahora vamos a entender la verdadera oración de Ana. Ella comprendió, ella abrió su corazón, pero ella sabía a quién se estaba dirigiendo. Nosotros muchas veces oramos y no sabemos con quién estamos hablando. Hablamos de Dios, hermano, y después vivimos muertos de miedo. No lo conocemos de palabra, pero en la vida práctica no lo conocemos, no experimentamos esa confianza de Ana. Y fíjese lo que dice el capítulo 2, y vamos a ver qué pensaba Ana acerca de Dios. Y con esto vamos terminando. Dice, el versículo 1 dice: y Ana oró. ¿Qué hizo Ana? ¿Vio que nos cortó la oración? Ya me lo dio pastor, me voy, y cuando me pase otra cosa voy a orar de vuelta. Eso no lo hizo. Hizo de Ana, los problemas hicieron de Ana una mujer de oración. Hicieron de Ana una mujer de comunión con Dios. Y Ana aprendió. Y mire cómo veía ella a Dios. Dice, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija ¿en quién? En Samuel. Ella no estaba gozosa por Samuel. ¿Por quién estaba gozosa? Ella se alegraba en Dios. La gente busca a Dios para alegrarse en lo que Dios le da, no en Dios. Viene a sacarle a Dios y lo deja Dios afuera. ¿En qué se alegraba ella? En Dios, ¿verdad? Mi corazón se alegra en Dios. Dice, se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré ¿en qué? En tu salvación. Versículo clave, versículo 2. Clave, ahí póngale una cruz. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Punto número 1, lo primero que vemos en Ana, antes de seguir analizando. Ana decía, no hay Dios como tú. No hay Dios como tú, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti. Hermano, no hay Dios como nuestro Dios. El Dios que fue a Ana, el Dios que fue a buscar, y qué bueno que podamos entender eso también nosotros. No hay Dios como nuestro Dios. Él es quien te da refugio, Él es quien tiene poder, Él es quien controla todas las cosas. No hay Dios como nuestro Dios. ¿Con quién estoy hablando? Con el Dios que controla todas las cosas, con el dueño de todas las cosas, con aquel que tenía control del problema de Ana, porque Él no le había permitido a Ana tener hijos. Dios estaba en el asunto, Él controla todos los problemas, pero Dios te quiere llevar a Él, porque no hay Dios como Él. ¿En dónde buscamos las soluciones? Ay, voy a ir para allá, le voy a preguntar a fulano, ay, voy a buscar la recomendación de Mecano. ¿Por qué no vas a buscar a Dios? Si no hay Dios como tu Dios. Ese es mi Dios, en ese Dios se regocijaba. Y eso es lo primero que vemos en Ana. No hay Dios como nuestro Dios. Lo segundo que vemos, hermano, poneme el versículo, así lo vamos resumiendo, el versículo 6. El versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Vaya pensando en esto, ¿verdad? Versículo 7 hasta el 8. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate, como estaba Ana, ¿y qué más? Eran 13, versículo 8. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar, ¿sí? Donde está toda la porquería, exalta al menesteroso, para hacerle sentarse ¿con quién? Con príncipes, y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿De qué está hablando acá Ana?
Lo primero que dice, no hay Dios como mi Dios. Lo segundo que ve en Dios, ¿qué es? La soberanía de Dios. Dios es soberano. Él mata y Él da vida. Él es el dueño de todas las cosas. Él hace como Él quiere, por lo cual tengo que ir a Él, a ese Dios. Sí, a ese Dios voy a buscar, a ese Dios que no hay nadie como Él, pero a ese Dios que también es soberano, que controla todas las cosas, cada circunstancia de tu vida, cada situación. Él es quien hace todas las cosas, hermano, por lo cual tengo que ir a Él. Dios es soberano. Y miren el versículo 9. No hay Dios como nuestro Dios, el Dios soberano. Y cómo me gusta el versículo 9. Él guarda los pies de sus santos. Mire cómo oraba Ana. ¿De qué está hablando Ana? El Dios de toda confianza. El Dios de toda confianza. Él es mi confianza. ¿Por qué? Él guarda los pies de sus santos. ¿Cuántos son santos? No, pastor, los santos están en la pared, ahí. No, los santos no son los muertos. Los santos no son las imágenes de Jesús. Los santos son todos aquellos que creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador. Esos son santos, han sido separados, han sido apartados para Dios. Esos son los santos. ¿Y qué hace Dios con sus santos? Él guarda los pies de sus santos. Él guarda tu vida. Él guarda tu camino. Él es quien lo guarda. La confianza de Ana, ¿dónde estaba? En Dios, hermano. No hay Dios como nuestro Dios. El Dios soberano, pero también el Dios de toda confianza, que Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tomará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra. Bueno, acá vemos una profecía, ¿verdad? Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ahí está hablando de Jesucristo. Y el versículo 11. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y ella lo entrega, ella adora, y ella sigue orando y reconoce tres cosas de Dios. Número 1, no hay Dios como mi Dios. Número 2, Él es soberano, Él está sobre todas las cosas. Y número 3, Dios es el Dios de toda confianza. ¿Por qué? Él guarda los pies de sus santos. Qué actitud de oración, ¿verdad? Qué fe tenía Ana cuando abrió su corazón. Los problemas no derribaron a Ana. Los problemas hicieron que Ana se pueda encontrar con Dios. Las dificultades de Ana la llevaron a tener un encuentro con Dios. Quizás en esta mañana Dios nos está llamando para que estemos con Él, ¿verdad? Nos hemos debilitado en oración, lo hemos descuidado a Dios, corremos de un lado para el otro, y en medio de tu crisis y en medio de tu situación Dios te dice: tenés que estar conmigo. Tenés que estar conmigo. Yo le invito a que